Hace mucho tiempo, mientras el pueblo de Israel avanzaba por el desierto guiado por el Eterno, en la tierra de Moab, vivía un rey llamado Balac. Desde las murallas de su palacio observaba cómo aquel pueblo crecía día tras día. No eran soldados sedientos de conquista, eran familias enteras que caminaban unidas bajo la protección del Creador. Sin embargo, el miedo convirtió esa imagen en una amenaza. Cada noche, Balac imaginaba que pronto perdería su reino. Cuanto más pensaba en ello, más crecía su temor. Entonces tomó una decisión. Si no podía derrotar a Israel con espadas, intentaría vencerlo con palabras. Mandó llamar a Bilam, un hombre famoso por sus profecías. Muchos creían que cuando Bilam bendecía, la bendición se cumplía, y cuando maldecía, la desgracia llegaba. Balac le ofreció oro, plata, riquezas y grandes honores con una sola condición: que maldijera al pueblo de Israel. Bilam respondió que solo podía decir aquello que el Eterno le permitiera hablar. Pero en el fondo de su corazón, la promesa de tanta riqueza despertó una ambición silenciosa. Aunque conocía la voluntad del Creador, comenzó a buscar la manera de obtener el premio sin desobedecer completamente. Después de insistir varias veces, Bilam emprendió el viaje hacia Moab, montado sobre su fiel burra. El camino parecía tranquilo, pero el Eterno había enviado un ángel para detenerlo. El ángel permanecía en medio del sendero con una espada desenvainada. Curiosamente, Bilam no podía verlo en ese momento. La única que distinguía al mensajero celestial era la burra. Asustada, se desvió del camino por el temor. Bilam, sin entender lo que ocurría, comenzó a golpearla. Más adelante, el ángel volvió a aparecer entre dos muros estrechos. La burra intentó esquivarlo y aplastó el pie de Bilam contra una pared. Furioso, volvió a golpearla con gran intensidad. Por tercera vez, el ángel apareció en un lugar donde ya no existía espacio para escapar. La burra comprendió que no podía avanzar y simplemente se sentó en el suelo. Bilam perdió el control y levantó otra vez el bastón. Entonces ocurrió uno de los momentos más sorprendentes de toda la Torá. El Eterno abrió la boca de la burra. «¿Qué te he hecho para que me golpees estas 3 veces?», preguntó con tristeza. Bilam quedó totalmente paralizado por la sorpresa en ese momento. En ese instante, el Eterno abrió también sus ojos. Por primera vez, vio al ángel frente a él con la espada levantada. Comprendió que quien parecía un simple animal había visto la verdad mucho antes que él. Con el rostro inclinado hasta el suelo, Bilam entendió que el orgullo puede volver ciego incluso al hombre más sabio. El ángel le permitió continuar el viaje, pero con una advertencia muy clara. «Solo dirás las palabras que el Eterno ponga en tu boca». Cuando Bilam llegó ante Balac, el rey lo llevó a diferentes montes desde donde podía observar al pueblo de Israel. Esperaba escuchar una terrible maldición. Sin embargo, cada vez que Bilam abría la boca, sucedía exactamente lo contrario. Las palabras que salían de sus labios eran bendiciones. Balac no podía creerlo de ninguna manera. Intentó cambiar de lugar pensando que quizá desde otra montaña, el resultado sería diferente. Pero no importaba el sitio por donde lo llevaran. No importaban los sacrificios que se hicieran en las montañas. No importaban las riquezas que el rey le ofreciera. Nadie puede convertir en maldición aquello que el Eterno ha decidido bendecir. Entonces Bilam levantó la vista y pronunció una de las frases más hermosas de toda la Escritura. «Cuán hermosas son tus tiendas, Jacob, tus moradas, Israel». Balac sintió que todos sus planes se desmoronaban. Aquello que había comenzado como un intento de destruir, terminó convirtiéndose en una declaración de amor hacia el pueblo que tanto temía. Después, Bilam anunció una profecía que hablaba de esperanza para las generaciones futuras. Saldrá una estrella de Jacob y se levantará un cetro de Israel. Pero la historia aún no terminaba. Al comprender que las maldiciones no tenían poder contra Israel, los enemigos buscaron otra estrategia. En lugar de atacar desde afuera, intentaron debilitar al pueblo desde adentro. Los sedujeron para olvidar su identidad, abandonar sus valores y apartarse del camino del Eterno. Muchos cayeron en la trampa en ese momento, porque el mayor peligro nunca había sido una maldición pronunciada por un enemigo. El verdadero peligro era olvidar quiénes eran y a quién pertenecían. Y esa es una lección que sigue viva hasta nuestros días. A veces pensamos que las palabras negativas de otras personas pueden definir nuestro destino. Nos preocupan las críticas, la envidia, el rechazo o las malas intenciones. Pero la Parashá Balac nos recuerda que ninguna voz humana es más poderosa que la voz del Eterno. También nos enseña que el orgullo puede cegarnos tanto como cegó a Bilam. Mientras él buscaba honor y reconocimiento, una sencilla burra veía lo que él era incapaz de ver.
La verdadera sabiduría no siempre pertenece al más inteligente, sino al corazón humilde que permanece atento a la dirección del Creador. Y quizá la enseñanza más profunda de esta historia sea que el enemigo no siempre intenta destruirnos con fuerza. Muchas veces busca distraernos, alejarnos de nuestros principios y hacernos olvidar nuestra misión. Por eso, la mayor protección no consiste en luchar contra todas las voces externas, sino en permanecer fieles a la voz del Eterno. Si hoy sientes que alguien ha hablado mal de ti, recuerda que ninguna maldición puede prevalecer sobre una vida que camina bajo la bendición del Creador. Lo que Él ha decidido bendecir, nadie puede destruirlo. Ahora te hago una pregunta. ¿Estás escuchando las voces del miedo o la voz del Eterno que te llama a caminar con confianza? Si esta historia habló a tu corazón, suscríbete a Voz Hebrea del Alma. Comparte este mensaje con alguien que necesite esperanza y permite que esta luz siga llegando a muchas más vidas. Este contenido busca la reflexión espiritual y el crecimiento personal a través de la sabiduría hebrea.